Muchísimas gracias. Seguimos con más información En y este momento no fiscaliza nadie al gobierno nacional. Y esa complicidad definitivamente es también por magistrados y ellos no saben, ¿no? Un ejemplo, el presupuesto general de este año y del próximo año va a ser aprobado con decreto. Y esto nos lleva lamentablemente a tener inseguridad de los recursos que se están gastando. Préstamo de 3.000 millones de dólares para el 2025. Y donde otro artículo autoriza, ¿no? Autoriza dejar, ¿no?, en hipoteca o prenda prácticamente todas las reservas de oro del país. ¿Qué significa? Que si fuera una familia, para que entiendan todo, la casa, la oficina, los muebles, todo, ¿no es cierto?, va a estar en garantía. Significa que viene otro gobierno en noviembre del próximo año, no tiene una silla siquiera, no tiene absolutamente nada, no tiene derecho a sacar $1 de crédito, porque el gobierno actual está sacando los últimos 3.000 millones que puede ser con garantía del oro que tenemos todavía en el país, las poco más de 20 toneladas. Entonces es grave este presupuesto. Y si nosotros quisiéramos hacer un amparo constitucional, etcétera, en el país, no hay seguridad. Lo han armado entre Ejecutivo y Tribunal Constitucional para que no tengamos opción. Se está aumentando, por ejemplo, el gasto personal del presidente, deberá justificarlo, de 300.000 bolivianos adicionales. Quedaría para muchos, tal vez 1.000 ancianos, no cortarle el bono de dignidad, aproximadamente 1.000 abuelitos, pero no, al que más se le está aumentando, al Ejecutivo en todo caso. Entonces, bastante grave lo que está sucediendo, no solamente en el presupuesto, que estoy seguro que muchos patriotas no van a aprobar. Los parlamentarios que sean patriotas no van a aprobar dejar en garantía la última reserva que tenemos en oro, prestándose 3.000 millones de dólares el gobierno. Porque le estaría dejando al próximo gobierno sin derecho a prestarse un solo dólar. No tendrá prácticamente la hipoteca total, estaremos, entre comillas, con prácticamente un palito y una mudada de ropa a la calle. Así nos están dejando los bolivianos. Y tiene que ser transparente la votación, porque aquí, hace ya 2 o 3 años aproximadamente, están corriendo recursos, beneficios para varios diputados y por supuesto algunos colegas también, senadores. Aquí tiene que ser transparente la votación. ¿Quiénes van a votar para hipotecar, para prácticamente dejar en garantía lo último que tenemos en reserva? No es coherente, no es para el país. Se ha manejado estos 2 últimos años, gracias a los magistrados, escondiendo, al no poder fiscalizar, ¿no?, en qué se gastan los recursos del Estado. Hay duda, el boliviano está dudando. ¿Están gastando en el país o se están llevando los recursos al exterior? Algunos funcionarios. ¿Por qué no tenemos claridad? Porque no podemos pedir informe a los ministros. Yo les pregunto, ¿ustedes tienen seguridad de que toda esa plata se está invirtiendo en Bolivia? ¿No? Es por eso que están intentando que el próximo año se elija un grupo de parlamentarios, diputados, senadores, que los pueda resguardar, tanto magistrados, ¿no?, como seguramente algunos miembros del Ejecutivo. En el Senado no van a aprobar el Senado. No, mire, vamos a evaluar, yo le estoy dando mi percepción personal y seguramente parte de la bancada, ¿no? De la bancada, por supuesto, yo le diría patriota. Personalmente no voy a aprobar dejar la última reserva que tienen los bolivianos en garantía para que se presten 3.000 millones de dólares y que en 8 meses desaparezca esos recursos, porque no nos dan informes de absolutamente nada. Ya hemos autorizado 5.000 millones en el Parlamento. Aparte de eso, de la gestora y de otros recursos, se han utilizado casi 8.000 millones de dólares. Yo les pregunto, ¿nos informan al Parlamento de $1 de gasto? De los 8.000 millones no nos han informado, quiero decirle al país. Entonces quieren 3.000 más. No estoy de acuerdo. Personalmente no lo voy a aprobar. Pero igual van a entrar en Entonces, vigencia, ¿no? seguramente por decreto tendrán que aprobar si no se aprueba en Parlamento. Ya el año pasado se aprobó por decreto, pero discúlpeme, ¿qué dice la Constitución? Que los préstamos se autoriza en el Congreso, por ley dice. No dice por decreto. Lo que el año pasado se han prestado y han aprobado por decreto, discúlpeme, considero que es ilegal. Y lo que quieren hacer ahora, también anexar en el presupuesto general, es ilegal, es inconstitucional.
no pueden anexar, ¿no?, otras cosas que la Constitución dice directamente. Los créditos del país y los contratos tienen que hacerse por ley, dice, y lo hará la Asamblea Legislativa. Claro, todo lo meten a la aprobación del presupuesto general del Estado. No es correcto. Espero, ¿no es cierto?, que no se apruebe, y cualquier situación que exista de prácticamente dejarnos sin $1 o $1 de reserva en el país, tendrán su sanción en cierto momento, tanto parlamentarios que aprueben, como seguramente también los que gasten. Le doy una precisión, por favor. ¿Qué créditos se han incorporado en el presupuesto? ¿Qué monto? Mire, nos han dado el día de ayer el presupuesto. Hemos pedido en muchas oportunidades, muy reservado. El día de ayer han hecho conocer un artículo específico, ¿no? El 13 dice que se autoriza, ¿no?, al Tesoro General, al ministerio correspondiente, el crédito de $3.000 millones. Y otro artículo, el 19, dice, se autoriza al Banco Central dejar en garantía las reservas de oro de Bolivia para el crédito específico, ¿no? Esos dos artículos son los más graves. Además, por supuesto, de que más de 10.000 a 20.000 adultos mayores no van a recibir el bono dignidad, ¿no? Además de otros temas como el poder, las autoridades del Ejecutivo, poder decomisar, poder fiscalizar el almacenamiento, cualquier situación de alimento, ¿no? ¿A dónde estamos llegando? Por supuesto, si no existe suficiente arroz, si no existe suficiente soya o aceite en el país, va a haber problemas. Yo escuchaba a algún parlamentario afín al gobierno: no vamos a fiscalizar la soya de Santa Cruz, decía. No, compañero, fiscalizar, porque primero que tramite pues diésel para los productores de soya, para que baje el costo de la soya o por lo menos, y que no suba el precio del aceite, que está entre 18 y 20 bolivianos en el país. Los que no saben, los ministros especialmente, ¿no? Se ha aumentado 80-90% promedio en 6 meses. Entonces no conocen. El fondo no es que estén especulando, mi percepción, puedo equivocarme. El gran problema es que no existe suficientes artículos de primera necesidad en el país. Y cuando no hay, y la producción es un costo mayor, va a aumentar el precio, ¿no? Entonces, compañero, creo que no están solucionando el problema de fondo el gobierno y está queriendo manifestar y culpar. Siempre el culpable es la caserita, siempre el culpable es el gobierno anterior, siempre el culpable es el Senado, la Asamblea Legislativa, que no me dan crédito. No, compañero, el culpable es el gobierno porque no da solución a los problemas de fondo. Por favor, respecto a la reunión que han sostenido ayer, ¿se ratifica la posibilidad de que Morales vaya o no siga pescada? Bueno, considero que lo importante en el tema político es analizar y escuchar al pueblo. El día de ayer se ha escuchado a los dirigentes del MAS, los auténticos, ¿no?, los originales, los legales, los constitucionales. Se ha escuchado a ellos, a los sectores sociales, también electos correctamente, ¿no?, para que den un análisis de lo que está sucediendo políticamente. Y finalmente el gobierno podrá quedarse con la sigla para intentar que no participe en las bases el pueblo boliviano en una elección. Pero se ha manifestado ayer con muchos representantes del pueblo que debe participar con la sigla del MAS o sin la sigla del MAS. Lo importante hasta el momento, ¿no?, es que algunos dirigentes políticos que tienen cierta sigla han ofrecido. Pero lo importante es que no exista presión porque tenga una sigla, puedan nombrar diputados, senadores. Aquí lo que se tiene que hacer es lo que siempre se hizo. Si hay una dirigencia campesina de la provincia, bartolinas, campesinos que quieren incluir diputados y senadores, deben hacerlo. No debe existir una imposición. Y entiendo que algunos que han ofrecido la sigla están de acuerdo, ¿no? Entonces creo que lo importante es que hay posibilidades muy buenas de participar, si no es con la sigla, con otra sigla, las posibilidades del instrumento político, que son los sectores sociales. Solo les tendrían que dar siglas sin condicionamientos. Eso se va a buscar. Por supuesto que sí, debería ser en ese sentido, porque caso contrario cambiaría el espíritu, los principios del instrumento político que es del pueblo. Sería prácticamente un partido de derecha, donde el jefe designa al que le simpatiza, no al que de repente le escucha o al que de repente lo alaba.
Sucede eso también, ¿no? Entonces, por eso es que los partidos políticos actuales, los que tienen representación parlamentaria, están divididos en muchas partes. Entonces, ahora lo que se quiere es que exista esa representación realmente del pueblo, como se lo hizo con el instrumento político, ¿no? Con muy pocos errores, hubieron errores, no hay que decir que nada es perfecto, hay que reconocer que pueden existir errores, pero lo que se intenta es otro tema que se ha definido también importante, es que tanto el tópico de Cochabamba, los sectores participantes, los jefes y directivas departamentales, es que el candidato es Evo Morales. Y lo tercero que se ha definido es que debe existir la construcción de un plan. No puede participar un partido mucho más popular en representación del pueblo que no tenga un plan de gobierno. Ese es el tercer requisito importante. Un plan de gobierno que saque de la crisis a Bolivia, que sea creíble, ¿no? Para el pueblo, especialmente para la gente más humilde. Este problema del combustible, este problema del dólar, los que van a sufrir son los 3 millones y medio de bolivianos que están en la extrema pobreza. Van a irse al extremo de la pobreza. Entonces, el gobierno que venga tiene que actuar para levantar la economía de los que tienen, de los empresarios, de los que se dedican al comercio, estamos de acuerdo, pero también tiene que velar, ¿no?, por la gente más humilde, porque son los que más están sufriendo en este momento. Entonces, el plan de gobierno es el tercer requisito más importante que se ha definido y que se lo va a construir hasta fines de diciembre aproximadamente. Pero este tema de las siglas, senador, entonces aún va a quedar pendiente definir cómo van a ir. No, es que lo que pasa es que no se puede definir una sola reunión, pero el término promedio es que diciembre debería ya definirse si existe una alianza con alguna agrupación o partido político que esté reconocido por el Tribunal Electoral. Por supuesto, el Tribunal Electoral, que ya no es confiable, y hay que hacerlo directo y hablar con el pueblo y decirle al pueblo más bien, ¿no? Decirle al pueblo que no es confiable, ya querrá observar o no algunas partidos, agrupaciones, ¿no? Está instrumentalizado, está organizado pues con el Tribunal Constitucional también, el Tribunal Electoral. No hemos nacido ayer, nos damos cuenta que coordinan con el Ejecutivo también, pues, ¿no? Varios miembros, pues, ¿no? Entonces, Muchísimas gracias.